Buen día, jóvenes. En esta oportunidad quiero con ustedes desarrollar el contenido de la semana número 4, tanto para la materia de oscilaciones, fluidos y calor, como para la materia de física 2. Veamos qué vamos a desarrollar en nuestra agenda. De acuerdo al contenido de la materia de física 2, corresponde la unidad número 2, ondas mecánicas. Vamos a hablar del fenómeno ondulatorio, algunas descripciones importantes y algunas clasificaciones. En el caso de oscilaciones, fluidos y calor, todavía no hemos llegado a la unidad 2, mas sin embargo el contenido de oscilaciones abarca las ondas mecánicas. La agenda a desarrollar para esta semana abarca el concepto de onda mecánica, así como hicimos con el sistema masa-resorte. Vamos a describir qué es una onda mecánica, vamos a describir qué entendemos por un pulso, un tren de ondas o un tren de pulsos, vamos a hablar de los tipos de onda y haremos una clasificación un poco amplia de cuántos tipos de ondas podemos tener, aunque existen muchos más. Vamos a describir también las ondas unidimensionales. Vamos a representar también las ondas con una función matemática que nos sirva para identificar si se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda. Hablaremos de las ondas armónicas. Aquí vamos a utilizar algunas propiedades que ya vimos para los sistemas oscilatorios y los movimientos armónicos, lo que es la frecuencia angular, la fase, la constante de fase y una nueva cantidad que se va a llamar el número de onda. Hablaremos también de la velocidad de propagación de las ondas y la velocidad transversal. Y finalmente abarcaremos el tema de potencia e intensidad en el movimiento ondulatorio, decir cuánta energía podemos transmitir y hasta dónde puede llegar esta energía a través de una onda. Las ondas mecánicas son un tipo de clasificación. De hecho, la unidad 2 va a abarcar solamente el tipo de ondas mecánicas bajo ciertas condiciones. Existen muchos tipos de ondas. Nosotros no los vamos a analizar todos, pero les dejo acá el contenido para que ustedes se enteren de qué se trata esa otra clasificación de una forma bastante resumida, ¿verdad? Tienen una fuente bibliográfica como para ampliar más información sobre esos otros tipos de ondas si ustedes lo desean. Muy bien, entonces vamos a comenzar. La pregunta con la que debemos iniciar, así como lo hicimos con el movimiento armónico simple, es ¿qué entendemos por una onda? De forma bien resumida, una onda es una propagación de energía que hacemos al perturbar un medio. Esta energía viaja de un punto A un punto B. Eso es básicamente, de forma bien resumida, lo que es una onda. Pero la definición formal de la onda nos dice lo siguiente. Es una propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Por ejemplo, una perturbación de la densidad, una perturbación de la presión, de un campo eléctrico o de un campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Esto es bien importante. Lo que podemos modificar es una propiedad del espacio que nos rodea. Al perturbar esa propiedad del espacio, nosotros podemos propagar a través de diferentes movimientos armónicos podrían ser energía, más sin embargo no vamos a poder transportar la materia, es decir, no vamos a poder transportar si se trata de un medio físico, ese medio físico no se va a poder mover, simplemente lo que va a hacer es vibrar u oscilar. Y ustedes saben que las oscilaciones son movimientos de ir y regresar. La energía es la que sí vamos a poder propagar. Tenemos aquí un ejemplo. Un estanque que se perturba tirando gotas de agua. Ahí estamos observando que ese movimiento implica energía. Esa energía viaja a través de la superficie del agua, en forma de ondas circulares. En ningún momento vamos a observar que toda la materia, todo el estanque se va a mover, o parte del estanque donde sucedió la colisión se está moviendo, sino que nada más está vibrando. La forma en cómo podemos perturbar un medio puede ser de diferentes maneras. Tenemos aquí dos casos típicos. El primero es un pulso. Un pulso, entendámoslo como una perturbación que puede ser de duración corta y que solamente se hace una vez. Imaginemos que yo pueda sostener una cuerda, le aplico una sacudida y esa sacudida se transporta a lo largo de la cuerda, solamente una vez. Eso es un pulso. Los pulsos pueden tener diferentes formas. La otra situación puede ser que generemos diferentes pulsaciones. Es decir, tengo la misma cuerda, comienzo a mover la mano de arriba hacia abajo
transmitiendo una serie continua de pulsos. A eso le podemos llamar un tren de pulsos. Entonces podemos propagar energía en ambas situaciones, o solo a través de un pulso, una sola vez, o a través de una sucesión continua de pulsos. Bien, ahora hablemos de la clasificación de las ondas. Vamos a clasificarlas de diferentes maneras. La primera va a ser de acuerdo a si éstas necesitan un medio para propagar la perturbación o no. Y en ese caso tenemos dos tipos, las mecánicas y las electromagnéticas. Las mecánicas requieren de un medio tangible para propagar la energía, para transportarla. Por ejemplo, puede ser un sólido, un líquido o un gas. Tenemos algunos ejemplos. En el primer caso, acá, tenemos un estanque de agua que inicialmente estaba tranquilo. Arrojamos un objeto, perturbamos el estado de equilibrio y las vibraciones que se forman se transportan en forma de ondas. La energía se está propagando ahora en forma de onda. Vemos los círculos que se van generando y que van apareciendo de un lugar, de un foco, donde probablemente se inició la perturbación. La segunda situación acá nos plantea el hecho de que nosotros con nuestras cuerdas vocales podemos emitir sonidos, podemos hablar, pero para que ese sonido se pueda transmitir y pueda ser escuchado por otros, debe existir un medio, un intermediario. En este caso es el sonido. Es imposible transmitir sonido en el vacío, ¿verdad? Para eso utilizamos otro tipo de ondas. Y tenemos acá el caso de una persona que está tocando un instrumento de cuerda, una guitarra. Podemos ver ahí las oscilaciones que se producen, que son diferentes para una u otra cuerda, dada la tensión a la que estén sometidas, pero de igual forma, en el caso del sonido, emitido por nuestras cuerdas vocales, necesita del aire para poder propagar ese sonido. Y aparte de eso necesita de una caja de resonancia, que es para tratar de amplificar el sonido de estas cuerdas. Entonces, en los tres casos necesitamos algo para propagar la energía. El caso de las ondas electromagnéticas es un poco diferente. A pesar de que no necesitan un medio tangible para propagar energía, para transportar esa perturbación, sí necesitan perturbar algo. La definición de onda hemos escuchado que es la perturbación de algo del espacio, como puede ser una densidad, una presión, un campo eléctrico, un campo magnético, etc. Llevan su nombre de electromagnéticas porque perturban un campo eléctrico y un campo magnético, para poderse transportar de un punto A un punto B sin requerir algo físico. Veamos algunos ejemplos. Las ondas de radio, como la AM y la FM, son ondas electromagnéticas. Nuestros celulares, los equipos de sonido, etcétera, necesitan transmitir información y lo hacen a través de ondas electromagnéticas, ondas de radio. Tenemos acá una especie de radiación cósmica que se transporta en el vacío. La radiación del Sol, por ejemplo, para calentar la superficie de la Tierra, se propaga a través de ondas electromagnéticas. O la radiación que nosotros sentimos alrededor de una fogata o alrededor de una estufa, un horno, cuando nosotros estamos cerca de ella. Es una radiación electromagnética. Y tenemos el caso de la luz. La luz se propaga también como una onda electromagnética y se puede propagar en el vacío. No necesita un medio tangible. Veamos la siguiente clasificación para las ondas. Ahora las vamos a clasificar de acuerdo a cómo vibran las partículas del medio en relación con la propagación de la onda. Una cosa va a ser la forma como vibra el medio que nosotros estamos afectando, perturbando, y otra cosa es cómo se desplaza la perturbación. Veamos entonces acá la onda transversal. Estas pequeñas esferas que nosotros observamos acá que están conectadas a resortes van a simular los elementos o partículas del medio que vibran de arriba hacia abajo. Mientras que estos surcos que se forman, que son el patrón de la onda, son los que se desplazan en una dirección. Entonces tenemos dos movimientos acá, uno de vibración de arriba hacia abajo y otro de propagación de izquierda a derecha.
Como esos dos movimientos son perpendiculares entre ellos, llamamos entonces a esta onda transversal. Un ejemplo de una onda transversal, cuando nosotros sacudimos una cuerda, aplicamos con nuestra mano diferentes movimientos de arriba hacia abajo y estos se transmiten a lo largo de la cuerda. Los surcos, los patrones de onda, se mueven a lo largo de la cuerda, pero la cuerda en sí solo vibra de arriba hacia abajo. Lo mismo que sucede en un instrumento de cuerda como una guitarra. Ahora bien, si los elementos del medio, las partículas del medio, se mueven ahora de forma paralela a cómo se propaga el patrón de la onda, llamamos entonces a eso una onda longitudinal. Tenemos aquí el caso de los mismos resortes con las mismas masitas conectadas en serie, de tal forma que vibran adelante y hacia atrás. Hay zonas de compresión. Esa zona de compresión se va propagando de izquierda a derecha. Ahí podemos distinguir entonces dos movimientos. El movimiento de las masas que se hace de un lado a otro, porque si ustedes se fijan, las masas no se trasladan, ¿verdad? Sino que siguen solamente un movimiento de vaivén. Mientras que el patrón de la onda, las zonas de compresión y expansión, esas sí se van trasladando, ¿verdad? De izquierda a derecha. Entonces tenemos un movimiento de vibración de un lado a otro y un movimiento de propagación, que es en un solo sentido. Este tipo de onda será llamada onda longitudinal, que también se llaman ondas de compresión. Ejemplo de esto es el sonido. Cuando nuestras cuerdas vocales vibran, hacen que las moléculas adyacentes de aire vibren también y lo hacen de forma longitudinal. Esa propagación se va transmitiendo a medida que van colisionando con moléculas adyacentes, como lo observamos acá en esta imagen, ¿verdad? Las primeras moléculas hacen colisionar a las siguientes y este movimiento se va transmitiendo de una a una. Si combinamos el movimiento de la onda transversal con la onda longitudinal, tenemos este tipo de onda, la onda longitransversal. El movimiento que está produciendo esta onda longitransversal es muy similar al movimiento que tienen las olas del mar. Tenemos un movimiento tanto de arriba hacia abajo como de izquierda a derecha. Eso es como estarían vibrando las moléculas. De hecho, aquí lo estamos representando, como si se estuvieran moviendo de forma circular, pero al mismo tiempo hace un movimiento de vaivén, están oscilando. También podemos identificar aquí lo que es el patrón de onda, que serían estas crestas que se están desplazando, ¿verdad? En esta dirección. Entonces tenemos un movimiento como que es circular y un movimiento de propagación. Bien, esta sería la clasificación en base a la vibración del medio y la propagación de la onda. Siguiente clasificación para las ondas. De acuerdo a la dirección de propagación, aquí vamos a tener tres tipos. La onda unidimensional es aquella que se propaga tan solo en una dirección, como vemos acá. Aquí tenemos el origen de la perturbación. Esa se propaga de un punto a otro, de un elemento a otro o de una partícula a otra y se mueve en esta dirección. Entonces la onda unidimensional se puede propagar a lo largo de un eje horizontal o a lo largo de un eje vertical. Tenemos la onda bidimensional, aquella que se propaga en dos direcciones, en un eje vertical y en un eje horizontal, como la que se produce sobre la superficie del agua cuando nosotros arrojamos un objeto sobre un estanque que estaba tranquilo. Se forman círculos que cada vez se van alejando de la fuente donde se produjo la perturbación. Y tenemos la onda tridimensional, que al igual que la onda bidimensional, existe un punto donde se está produciendo la perturbación. A ese punto generalmente se le conoce como el foco o el origen, del cual se está propagando la energía. Y vemos que está propagándose en tres direcciones, en un eje vertical Z, en un eje horizontal X y en un eje horizontal Y. Podríamos agregar que un ejemplo de una onda tridimensional podría ser un foco en una habitación. Al encenderlo, la luz se propaga en todas direcciones para iluminar toda la habitación por completo. Siguiente clasificación. De acuerdo a cómo vibran las partículas de un mismo plano. Aquí lo que vamos a hacer es representar las ondas en función de algo que vamos a conocer como el frente de ondas, que más adelante cuando veamos el tema de intensidad lo vamos a retomar y ahí vamos a explicar a profundidad qué son los frentes de onda.
En pocas palabras, el frente de ondas va a ser una representación del movimiento de las ondas. Y en función de eso podemos tener tres tipos. Los frentes de onda plano, que lo vemos acá como planos que se están propagando en una sola dirección. Los frentes de onda circulares o cilíndricos, como los que vemos en la superficie del agua. Ahí tenemos un frente de ondas acá cilíndrico y este sería circular. Y un frente de ondas esférico, como el que acabamos de observar para la onda tridimensional. Hasta acá cerramos la parte de la clasificación de las ondas. Ahora vamos a tomar una onda en específico, una pulsación o un pulso que viaje en una sola dirección. Y lo que vamos a hacer es tratar de describir con una función matemática el hecho de que ésta se mueve a la izquierda o a la derecha. Voy a imaginarme en primer lugar un sistema de referencias, que X. Sobre ese sistema de referencias vamos a colocar una perturbación que tiene esta forma. La forma de esa perturbación no se va a perder, no va a cambiar, se va a mantener siempre constante. Vamos a imaginar que no hay pérdida de energía, por lo tanto, no se va a degradar, va a mantener siempre la misma forma. Podemos describir con una función matemática la forma de esta pulsación o de esta perturbación. Esta pulsación va a viajar también con una velocidad que es constante, se va a mover, es lo que nosotros queremos hacer, que se mueva. Como la perturbación se va a mover, voy a necesitar un sistema de coordenadas que sea móvil y que vaya acompañando a esta perturbación en todo momento. Le voy a llamar a ese nuevo sistema de ejes coordenados Y', X'. Entonces la pulsación se va a trasladar de esta posición a esta posición, pero el sistema de coordenadas móvil se va a trasladar con él, mientras que el sistema de coordenadas estático siempre va a quedar en esa posición donde lo dejamos. En el tiempo cero, nosotros podemos identificar un punto de esta pulsación, de esta función, y lo voy a establecer, lo voy a identificar con coordenadas X y Y. Como la pulsación o la perturbación mantiene su forma, es decir, la función se mantiene igual, en el sistema de coordenadas móvil, Y' y X', yo puedo identificar el mismo punto en el mismo lugar, pero con coordenadas de este sistema móvil. X', Y'. La pulsación o la perturbación ya se ha desplazado. ¿Con qué velocidad? La velocidad de propagación, que vamos a suponer se mantiene siempre constante. Yo puedo establecer entonces una función en términos de las variables Y' y X', que pertenecen a mi sistema de referencia móvil, el que acompaña a la pulsación cuando ésta se está moviendo. Bien, con mi sistema de referencia estático, Yx, puedo establecer ahora la ubicación en la coordenada X para este mismo punto. Vean, aquí está trazado, ¿verdad? Esta X es la coordenada para el sistema de referencia estático para ubicar este punto en el sistema de referencia móvil. Voy a borrar acá. Y ahora, el desplazamiento que se produce de pasar de esta posición a esta posición se da por este producto, por la velocidad por el tiempo. Como sucede que se mueve a velocidad constante, el desplazamiento que se produce es simplemente multiplicar la velocidad con la que se movió y el tiempo que le llevó de ir de este punto A este punto B. La posición o la coordenada que tiene este punto con respecto al sistema de referencia fijo sería igual a decir velocidad por el tiempo más la coordenada X'. Voy a borrar acá para que se pueda observar mejor. La coordenada de este punto en relación a mi sistema de referencia estático, que es este, es igual a X. X es la coordenada que estoy utilizando para identificar este punto. Pero X estoy viendo que también es igual a este desplazamiento más esta posición de acá. Entonces sería velocidad por el tiempo más X'. Entonces ya estoy estableciendo una relación
entre mi sistema de referencia estático y mi sistema de referencia móvil. ¿A qué queremos llegar con esto? Vamos a establecer, como dije al principio, una ecuación que nos dé información tanto de la posición que tiene la pulsación o la perturbación y el tiempo. La formulación de la función de la onda viajera. Aquí es donde ya vamos a construir nuestra ecuación, una ecuación general, después la vamos a hacer más específica. ¿Qué vamos a entender por una función de onda viajera? Es una función matemática, ¿verdad?, que describe una perturbación. Esa perturbación puede ser de cualquier forma y que se propaga con velocidad constante, esto ya lo dijimos, y con una forma fija. Dijimos que no iba a perder la forma del patrón o del pulso, se iba a mantener constante, no se deforma en ningún momento. Habíamos mencionado esto también, que la coordenada en X se puede relacionar con la coordenada X' del sistema de referencia móvil. Y dijimos que era igual a esto, a la velocidad por el tiempo, la velocidad que lleva el pulso y el tiempo que le lleva para trasladarse. Estamos viendo también que la coordenada Y en el sistema fijo es igual a la coordenada Y' en el sistema móvil. Como no perdió la forma el pulso, el punto de ese pulso se mantiene en el mismo lugar. Quiere decir entonces que las funciones para el sistema fijo como para el sistema móvil deben de ser iguales, ¿verdad?, porque la pulsación no perdió la forma. Pero yo quiero establecer mi función en términos de las coordenadas del sistema fijo. Para eso vamos a hacer la siguiente sustitución. Voy a despejar de esta función X'. Eso me quedaría X menos velocidad por el tiempo. Y voy a reemplazar esta X' en esta función. De tal forma que ahora las dos funciones van a ser iguales, tanto del sistema fijo como del sistema móvil. Ahora ya tengo una función más general para decir que una onda se propaga en cierta dirección. ¿Y cómo voy a saber eso? Me voy a fijar en el signo que acompaña a esta velocidad. Si el signo es negativo, la dirección en la que se propaga la perturbación es hacia la derecha. Si por el contrario el signo es positivo, la onda o la pulsación se propaga hacia la izquierda. Ahorita esto es una función matemática bien general que describe a una pulsación en forma general también, pero lo que estoy identificando acá es este signo. Este signo me va a indicar a mí si se mueve a la derecha o se mueve a la izquierda. Representación matemática del pulso hacia la derecha y hacia la izquierda. Si el signo que acompaña la función y la velocidad en este caso es negativo, entonces vemos que se mueve la pulsación hacia la derecha. Viaja en ese sentido. Si ahora cambiamos el signo de esa función, la pulsación o la perturbación va a viajar hacia la izquierda. Esto es importante identificarlo porque va a ser una forma bastante sencilla de saber si en una función de una onda esta viaja a la izquierda o a la derecha, con solamente conocer ese signo. O si yo quiero hacer que esta viaje a la derecha o a la izquierda, cambiar ese signo. Para eso nos va a estar sirviendo a nosotros esta interpretación.